Jin-sun, madre de Jin Hao. Usted debe ser la señorita E, ¿verdad? Esta chica. ¡Qué joven tan hermosa! Esa soy yo. ¿Quién es usted, señora? Soy de la aldea Jiangjia. Me enviaron a recogerla. Entramos caminando. Cielo santo, no. En nuestra aldea, las condiciones son bastante buenas ahora. Cada hogar tiene un coche. Permítame llevarla. Venga, venga. Venga, venga. Suba usted primero. Déjeme ayudarla. Cuidado ahora. Señora. Por favor, tenga cuidado, estoy un poco asustada. No te preocupes. Soy un conductor experimentado. Será un viaje tranquilo, pierda cuidado. Profe, ¿se encuentra bien? Profe, esta es nuestra escuela. Solo entregada a la moda escolar de lujo. Tenga confianza en sí misma. Mire aquí. Tenemos un edificio de 2 plantas por aquí. Y por aquí. ¿Qué hace? Devuélvame eso. No volveré a jugar con usted nunca más. Cuidado, fíjese bien. Esta es la señorita E, la nueva maestra de nuestra escuela. Muévanse. Vayan a jugar allá, rápido. Estoy bien, los niños solo están un poco revoltosos. Mis disculpas, profe E. Usted es una mujer joven de la gran ciudad. Me preocupa si podrá adaptarse. Si realmente no puede lograrlo, es libre de marcharse. No se lo reprocharemos. Iré a hablar con el jefe de la aldea sobre eso. Doña Jin, no se preocupe. Ya que he venido hasta aquí, sin duda daré lo mejor de mí. Para lograr grandes resultados. Cuidado. Le pido mil disculpas. Los niños son bastante revoltosos. Jin Hao, hijo de Doña Jin. No pasa nada. Profe, ven aquí. Permítame hacer una presentación. Este es mi hijo, Jin Hao. Él también es profe en esta escuela. Un hombre tan apuesto, trabajando como profe en una aldea empobrecida de la montaña. Es un verdadero desperdicio de talento. Así que usted debe ser la maestra E. Mis disculpas, profe E, es un placer conocerla. Soy Jin Hao. Hola. Hola. Así es, profe E. En realidad, en el pasado, muchos profes debían venir a nuestra aldea, pero en cuanto oían que nuestra aldea era una aldea empobrecida, todos se echaban atrás. Usted es la primera en quedarse. Estamos profundamente conmovidos, así que hemos preparado un pequeño regalo de bienvenida para usted. Por favor, acéptelo. Esto es solo producto local de nuestra aldea. Por favor, no lo menosprecie, sea lo que sea. Lo que cuenta es la intención. Debo hacer que parezca que realmente me gusta. Imperial. Esta es una pulsera de cuentas de verde imperial. La calidad de esta pieza vale al menos 5 millones. No puedo aceptar esto. No vale mucho. Los niños de nuestra aldea juegan con estos como si fueran canicas de cristal. Profe, no le gusta. Todo es culpa tuya. Las jóvenes suelen preferir brazaletes y cosas así. Mira esas cuentas que le diste. Llevarlas en la muñeca. Eso es muy vulgar. Así es. No mandamos a hacer unos brazaletes el otro día. ¿Por qué no le das uno de esos a la profe? Sí. No lo quiero.
Profe, le ruego que lo acepte. Un brazalete de verde imperial. Realmente tampoco puedo aceptar esto. Es solo un brazalete. No vale mucho. Mira el mío. Tengo muchos más. Lo que guste. Siéntase libre de elegir. Esto. Todo esto es verde imperial. Doña. ¿Es la aldea de Jiangjia realmente una aldea empobrecida? Nuestra aldea. No tenemos absolutamente nada. Solo dependemos de vender algunos productos locales. Para ganar algo de calderilla. Doña, tiene que estar bromeando. ¿Qué clase de producto local? Podría permitirse cosas como estas. Vamos, déjeme mostrarle. Por aquí. Toda esta zona. Son tierras que hemos contratado. Son unos 100.000 mu aproximadamente. Normalmente cultivamos cordyceps aquí. Y gestionamos algunas exportaciones. Y allá, ese lado es nuestra zona minera. Cuando los aldeanos se aburren, simplemente van a cavar en busca de algo de oro. Aunque ya no queda mucho. Solo unas 10.000 toneladas más o menos. Y más allá, en esa dirección, se encuentra todo nuestro proyecto del complejo turístico recién desarrollado, aunque aún no está terminado. Probablemente falten otros 6 meses para que esté listo. Cordyceps. Oro. Proyecto del complejo turístico. ¿Está segura de que esta es una aldea empobrecida? Definitivamente era una aldea empobrecida antes, pero ¿acaso no regresé tras terminar la universidad? Simplemente pensé en utilizar estos recursos de nuestra aldea para guiar a los habitantes en algunos pequeños proyectos y ganar algo de calderilla. Calderilla. Sí. Solo unos 70 u 80 millones al año. ¿Cuánto? Supongo que es una cifra un poco baja. En cualquier caso, esta montaña trasera, ya hemos comenzado a desarrollarla. Está llena de jade. Tú. La pulsera que llevas en la muñeca, es una que fabricamos nosotros mismos. Si le gusta, le enviaré un camión lleno para las fiestas. No. Déjeme aclarar esto. Está diciendo que este brazalete fue extraído aquí mismo, en su aldea. Cierto, no le gusta. No, no es eso. Este brazalete es demasiado valioso. No puedo aceptarlo. Usted. Así es. Profe, realmente tengo que agradecerle que haya venido a nuestra aldea a enseñar. ¿Qué le parece esto? Le pagaré el salario del primer año por adelantado. Se lo transferiré a su teléfono. Acabo de llegar y no traje dinero de casa. Si necesito algo de dinero para comprar artículos de primera necesidad. Aquí tiene. Por favor, compruébelo. Está bien. 10 millones. ¿Cree que es muy poco? Puedo transferirle más. No. Eso no es lo que quería decir. Es demasiado. No puedo aceptar esto. Usted. Así que, en cuanto a esta pulsera, debería quedársela. Si no la acepta, mi mamá me regañará. Si realmente piensa que es demasiado valiosa, usted también deme algo. Pero no tengo nada de valor encima. Solo deme su pasador para el cabello. Gracias. Bien, quiero hacerle una pregunta. Adelante. Ya que usted es tan adinerada, ¿por qué no se establece en una gran ciudad? ¿Por qué quedarse en esta pequeña aldea? Esto. Cuando estaba en la universidad, los aldeanos reunieron todo su dinero para la matrícula de mi primer año. Así que, pase lo que pase, no puedo olvidarlos. Ya veo, así que es así. Jamás pensé que alguien renunciaría a un futuro prometedor solo por devolver un favor. Así es. Permítame mostrarle dónde se alojará. Por aquí. De acuerdo.
Profe, este es el dormitorio. Suelo hospedarme aquí. Ya he cambiado las sábanas y la funda del edredón por unas nuevas para usted. Bien, entonces me quedaré aquí. Así es. ¿Dónde se alojará? Hay un cuarto de almacenamiento al lado. Eso me servirá. Mi casa está siendo renovada en este momento. En cuanto termine, volveré. En un trastero. Profe, no es nada. Descanse un poco. Me retiro ya. Le acompañaré afuera. Lo siento. Yo tengo un poco de miedo. Está bien. En nuestra aldea hay muchos ratones e insectos. El ratón ya se ha ido. Regreso ahora. Profe Jin. Esta noche. Podría dormir en esta habitación. Tengo un poco de miedo. Eso no parece correcto. No me malinterprete. Le tengo miedo a los ratones desde que era una niña. Si no le importa, prepararé un lecho en el suelo. Y usted puede quedarse con la cama. No. ¿Cómo podría hacer algo así? Preferiría dormir en el suelo. De acuerdo. Déjeme ayudarle. Lo siento. Solo me preocupa que tropiece. Profe, No pasa nada. Déjeme ayudarle a preparar el jergón. está bien. Es Shoujin. ¿Cómo has podido decidir compartir habitación con un hombre? Careces de todo sentido de la decencia. Tienes que hacerme fotos después. Lo sé. Cuidado. Doña. Profe. ¿Se encuentra bien? Maldita sea. Está ciego. ¿No ves el coche? Eres tú. Eres tú. Ustedes dos se conocen. Ella es mí. Lo hacemos. Ella es la hija de la sirvienta de nuestra familia. La hija de un criado. En realidad, tiene bastante encanto, ¿no? Está arruinado. Está interesado Liu Jing en ella, si descubre que ella es mi hermana. Podría retractarse de su palabra. Es Shu Yuan. ¿Realmente eres capaz de mentir sin pestañear? ¿Quién dijiste que soy? Hermana, estoy a punto de casarme con una familia adinerada. No puedo permitirme ningún error. Solo ayúdame esta vez. Shuiwan. ¿Qué susurras con esa campesina analfabeta? Esto, querido. Me estaba preguntando si podíamos pagar un poco menos. Profe, realmente es su hermana. Es suficiente. Veo que todos son de la aldea y no tienen mucho dinero. Danos 100.000 y acabemos con esto. Está claro que fueron ustedes quienes nos golpearon. Y aún así nos exigen dinero. Basta de tonterías. Siquiera sabes qué clase de coche es este. Es un Maybach de edición limitada que vale 5 millones. ¿Alguna vez has visto uno tan caro? Este coche. Mi hijo tiene más de una docena de estos en su garaje. Profe, si le gusta, haré que mi hijo le regale uno. No hace falta. No. Te ha dado una casa un burro en la cabeza. Si sumaras todo el dinero de tu aldea entera, no podrías pagar ni uno de estos neumáticos. ¿A quién cree que está menospreciando? En cuanto a este coche, cada familia en nuestra aldea
Los usa para transportar carga. Creo que tú, vieja bruja, no solo tienes la cabeza confundida, sino que estás loca. Es suficiente. No tengo tiempo que perder con ustedes. Hoy rayaste mi coche, así que tienes que pagar. ¿Me entiendes? Entrégame 100.000 ahora mismo. 100.000. Debes de estar muerto de hambre y loco. Es evidente que ignoraron las normas de tráfico. Chocaron contra nosotros. Y ahora nos exigen que les paguemos. Además, a su coche. ¿Acaso no se le saltó solo un poco de pintura? ¿De verdad cuesta tanto? Solo eres la hija de un criado que sabes tú sobre coches. Déjame decirte algo. Cada uno de los coches de nuestro grupo Liu es una edición limitada. Exacto. Antes de que mi marido se enfade, date prisa y paga. El grupo Liu. ¿Tú eres Liu Jin? Es cierto. Ese soy yo. Menos mal. Que no fui yo quien se casó contigo en aquel entonces. Te casaste conmigo. Cariño. No es más que la hija de una sirvienta. Solo ignórala. Solo intenta seducirte para trepar en la escala social. Es Shuyuan. Es que ni siquiera necesitas preparar tus mentiras antes de hablar. Basta. ¿A qué vienen tantas palabras? No será simplemente que no tienen el dinero. Les diré algo. Resulta que nosotros tenemos dinero de sobra. Dejaremos que paguen un poco menos. Sentimos lástima por ustedes. ¡Qué mala suerte! Encontrarnos con dos muertos de hambre al salir. Usted, joven. ¿Cómo puede ser tan grosero? Mi hijo tiene más o menos su edad. Él jamás sería tan irrespetuoso con sus mayores. Escúchame bien. ¿Qué gente con dinero como nosotros te grite a ti y a otros campesinos? Es un favor que les hacemos. ¿Y qué si somos gente del campo? ¿Es la gente del campo necesariamente más pobre que usted? Quizás. Tal vez usted ni siquiera sea tan bueno como la gente del campo. Toma, vieja bruja. No vas a dejar pasar esto, ¿verdad? Está bien. ¿Crees que eres muy rica? No. Dije 100.000 antes. Ahora he cambiado de opinión. 200.000. 200.000. No se está robando. ¿Por qué no pide 2 millones de una vez? Déjame decirte, un coche como este. No podrías pagarlo ni en 10 vidas. Liu Jin, tus padres nunca te enseñaron a respetar a tus mayores. Una campesina que trabaja la tierra merece mi respeto. ¿Quién te crees que eres? Exacto. Nosotros somos la clase alta. Y solo respetamos a la clase alta. Ustedes, gente de clase baja, solo merecen ser reprendidos. ¿Qué tiene usted de especial? Tenemos una docena de coches, exactamente como este. Ni siquiera me interesa sentarme en él, de ninguna manera. Eres adicto a fanfaronear. Es Shuyuan. Cuida tus palabras. A los pobres como ustedes, les estamos haciendo un favor al gritarles. Dame el dinero ahora mismo. Date prisa y paga. Basta. 200.000. Un céntimo menos, y ninguno de los dos saldrá de aquí hoy. Ustedes dos. Dejen de intentar extorsionarnos. Me he dado cuenta de que ustedes dos ni siquiera pueden reunir este dinero, ¿verdad? 200.000. No son solo 200.000. Mi hijo gana 200.000 en un solo día. 200.000. ¿Tienes alguna idea de lo que son 200.000? Ganar eso en un solo día. Apuesto a que ustedes dos no podrían ganar tanto en toda una vida. Me refiero a semejante cantidad de dinero. Campesinos como ellos, si ganan 20.000 al año, tienen que hacer un banquete en la aldea, solo para celebrarlo. Ya es suficiente por su parte. Basta. Date prisa y paga. Déjame decirte algo. Si mi marido se enfada después y golpea a este anciano, no podré detenerlo. No se atreverían. ¿Qué te hace pensar que no me atrevería? Solo es una pequeña compensación, no. Y en cuanto a nosotros, resulta que nosotros tenemos dinero de sobra. Así que, según ustedes, mientras alguien tenga dinero, puede simplemente acosar a los demás cuando le plazca. Obviamente. La gente como ustedes, escoria, solo sirven para que nosotros los intimidemos. En ese caso, eche un vistazo a esto. Dígame qué valor le atribuye. Esto es verde puro, un brazalete de Chase verde imperial de la más alta calidad. Un brazalete verde imperial como este tiene un valor de mercado de al menos 100 millones. 100 millones. ¿Cómo podría eso estar en su muñeca? Ya lo ve. Este es un regalo que me dio mi hijo, profe. No sea tan engreída. Shuyuan, usted, te has quedado en esta aldea. ¿Hasta qué se te ha podrido el cerebro? Cada vez te sale mejor fanfarronear. Estos agujeros apartados no engendran más que alborotadores. Has dado en el clavo. ¿A quién llama alborotador? Este coche de pacotilla. Haré que mi hijo lo destroce y le compre uno nuevo. No estás demasiado lleno de ti mismo. Adelante. Hoy dejaré que lo rompas. Me encantaría ver cómo planeas pagarlo. Cariño,
¿Cómo iba a saber esta gente? ¿Cuánto vale este coche? ¿De verdad se creen que, solo porque su hijo es profe, es un hombre adinerado? Es Shuyuan. No tengo tiempo que perder diciendo disparates con ustedes. Tengo que ir a dar clase. Doña, vámonos. Dar clases, ¿qué clase de clases? Déjame decirte algo. Si no pagáis hoy, ni se os ocurra intentar marcharos. Suéltenme. Déjenme ir. Ni hablar. Mi coche. Si no quieres beber el vino bueno, te verás obligado a beber el vino del castigo. ¿Se encuentra bien? Estoy bien. ¿Quiénes son ustedes dos, viniendo aquí a causar problemas? No eres más que un paleto. ¿Acaso le debo una explicación? Cielo santo. Este tipo es bastante apuesto, en realidad. Qué lástima. No es más que un campesino. Exacto. ¿Tú qué sabrás? Estamos aquí para tratar un proyecto importante. Un proyecto importante. En esta aldea, no hay ni una sola cosa que yo no sepa. Paleto de pueblo. ¿Qué podrías saber tú? ¿Qué tal esto? Seré misericordioso y te lo diré. Hemos venido aquí para construir un proyecto del complejo turístico. Una vez que este proyecto del complejo turístico esté terminado, cada uno de vosotros podrá llevarse una parte de unos 10,000. 10,000. Es cierto. ¿Qué te parece? Nunca has visto tanto dinero, ¿verdad? ¿En serio tiene el descaro de decir eso? Solo 10,000. En nuestra aldea, ¿qué familia no tiene al menos unos cuantos millones? Ustedes. Hijo, date prisa. Échalos de aquí. Justo ahora. Intentaron golpear a la maestra y a mí. Ya veo. Así que esta mujer es tu madre. Con razón. Tu madre es tan fanfarrona. Como tú, hijo. Mira esos trapos baratos que llevas puestos. Tienes la audacia de hablar de millones. ¿Afirmaste que eras rico? No. Está bien. Entonces empieza por hacer que tu madre pague por el daño a nuestro coche. Son 200,000 en total. ¿Por qué habríamos de pagarle nada? Claramente fue su coche el que nos golpeó. Si no te hubiera golpeado, ¿sería siquiera capaz de tocar un coche de lujo de 5 millones? Usted. Bueno, es cierto, no debería. Su coche es demasiado corriente. En nuestra aldea, ¿qué familia no conduce un coche que valga al menos 10 millones? Bien, ya que afirmas que tu aldea es tan próspera, entonces, ¿por qué me pediste que viniera y me uniera a ti en el desarrollo de este proyecto del complejo turístico? Exacto. Sigues rogándole a gente rica como nosotros que vengamos a invertir en tu aldea, solo para que podáis permitiros comer carne en cada comida, ¿verdad? Y puedes ir al pueblo y preguntar por ahí. El grupo Liu de Jianshen es una dinastía prestigiosa y de larga data. Y yo resulto ser el presidente del grupo Liu. Créeme, con una palabra, podría hacer que arrasaran toda tu aldea hasta los cimientos. Espere un segundo, maestra E. Es el grupo Liu. Realmente tan poderoso. Solía ser. Pero después de que asumió el nuevo presidente, se desplomó. Eso es basura. Deja de decir tonterías. Nuestro grupo Liu está prosperando. Y nuestros activos totales han superado ya los 2,000 millones. Ese es dinero que no podrías ganar en toda una vida. Ni en 10 vidas. Ni siquiera en 100. Como sabría una mujer de aldea. Algo en absoluto. Sobre nuestro grupo Liu. Ahora que lo menciona, recuerdo. El grupo Liu, ¿verdad? Su jefe me llamó hace un tiempo, diciendo que quería asociarse con nosotros, y pidiéndome que les diera un proyecto. Mi padre está discutiendo un proyecto contigo. A menos que mi padre haya perdido la cabeza, eso es imposible. Exacto. ¿Estás segura de que ese era el número de teléfono de su padre? Liu Mi, realmente es el número de mi padre. ¿De dónde sacaste eso? Le dije que fue su padre quien me llamó para pedir un proyecto. ¿Por qué no me cree? Pedazo de paleto. Mi padre es un poderoso magnate. ¿Cómo podría rogarte por algo? Cariño, no escuchéis sus desvaríos. Probablemente solo se han inventado una cifra cualquiera y están montando un espectáculo. Tienes razón. Os sugiero que dejéis de fingir. Pagad honestamente. De lo contrario, llamaré al jefe de la aldea ahora mismo y haré que os expulsen a todos. Entonces adelante, llame al jefe de la aldea. A ver si se atreve a echarme. Está bien. Veamos cuánto tiempo. Puedes seguir haciéndote el duro.
Hola, señor jefe de la aldea. Soy el presidente del grupo Liu. He venido a su aldea hoy para tratar un asunto. El proyecto del complejo turístico, pero me topé con unos campesinos analfabetos. No solo golpearon mi coche, sino que se niegan a pagar los daños. Es así, muy bien, estaré allí de inmediato. Solo espera. Su jefe de la aldea estará aquí en un momento. ¿Has oído eso? El jefe de la aldea está en camino. Pero antes de que llegue, os daré una última oportunidad. Todos ustedes, poneos de rodillas y pedid perdón ahora mismo. Quizás, si me siento generoso, dejaré que paguéis un poco menos. El Shuyuan ha sido demasiado lejos. ¿Y qué si te intimido? Escúchame bien. No eres más que un asqueroso paleto. Puedo golpearte cuando quiera. Y puedo maldecirte cuando quiera, ¿entiendes? ¿Qué está pasando aquí? Jin-He, el jefe de la aldea. Usted debe de ser el jefe de la aldea. Hay algunos campesinos analfabetos en su aldea que golpearon mi coche. Sobre este asunto, ¿no cree que debería haber alguna responsabilidad? Exacto. No solo se niegan a disculparse, sino que ni siquiera quieren pagar los daños. Esta asociación, no veo razón alguna para que continúe. Profe Jin. Usted también está aquí, señor jefe de la aldea. Basta de cháchara. Sáquenlos de aquí. Ahora mismo. Tal vez si te portas bien. Podría incluso añadir otros 5 millones a la inversión. ¿Planeas echarlos? Espera, no. Son todos ustedes en esta aldea. Sordos, es que no entienden cuando se les habla claro. Usted. ¿Te atreves a golpearme? Cariño. Me ha golpeado. Señor jefe de la aldea, has golpeado a la persona equivocada, ¿correcto? A usted también. Golpeé exactamente a quien pretendía. ¿Tienes alguna idea de quiénes son ellos? ¿Quiénes más podrían ser? No es más que un profesor mediocre, ¿verdad? Sáquenlo de aquí de inmediato. ¿De verdad crees que no puedo hacer que los mejores profes de todo, Jiangchen, vengan aquí a darte lecciones? Realmente estás ciego a la realidad. Pero qué viejo carcamal. ¿Te atreves a insultarme? ¿De verdad crees que no me retiraré de este trato? Abandonaré este proyecto del complejo turístico y dejaré que se pudra por completo. Está bien. No podría pedir nada mejor. Adelante, llama a tu padre ahora mismo y haz que cancele el trato. A nosotros no nos podría importar menos. No tienes ni idea cuántas empresas hacen fila para invertir en nuestra aldea. Bien, viejo. ¿Realmente vas a ofender a un gran jefe como yo? Por una maestra de aldea. Un profe de aldea. Claramente no tienes idea de quién es él. Si no fuera por él, nuestra aldea ni siquiera podría permitirse una sola motocicleta. Él es el verdadero jefe de nuestra aldea. No diga eso ahora, jefe de la aldea. Solo soy un aldeano. Solo hago lo que puedo para ayudar a nuestra gente a tener una buena vida. Eso es suficiente para mí. Terminen ya con esta farsa. Un jefe de una aldea empobrecida de montaña. Y un profesor mediocre de una aldea empobrecida de montaña. ¿Qué clase de vida digna podrían ofrecer? ¿De qué eres capaz en realidad? ¿Qué tal esto? ¿Por qué no nos regalas uno de estos coches a cada uno? Esto se refiere a este Mercedes. La verdad es que no me gustan los Mercedes. Así es. Hace un tiempo, su padre de hecho me envió un Mercedes. Pero no lo quise. Es exactamente igual a este. No digas tonterías, mi padre te dio este coche. Escúchame bien. Un paleto como tú jamás tendrá un coche así en toda su vida, ¿entiendes? Hola, presidente. De ninguna manera. Esposo. ¿Por qué llaman a este? Profesor de aldea. Presidente. Es solo un paleto. Como podrían llamarlo, presidente. Presidente Jin, tal como solicitó, hemos preparado 10 de ellos. Todo esto es para ti. Para mí. Si no te gustan, no pasa nada. Puedo quedármelos y cambiarlos por otro lote. No. No puedo aceptar esto. Es demasiado caro. No es caro. Nada de lo que te gusta es caro. De ahora en adelante, todo lo que poseo es tuyo. ¿Qué clase de tonterías estás diciendo?
Así es. El dinero de Chao Hao, de todos modos, está ahí sin usarse. Cuando construyamos esas villas. En la aldea más adelante. Le daré una. Eso está demasiado lejos. Sin este coche. Es realmente inconveniente. Cariño. ¿Por qué demonios? ¿Le darías todo esto a Shuyin? Basta. He tomado una decisión. Simplemente. Démosle ese primer coche. Se ve realmente impresionante. Démosle ese primero a la maestra E. ¿No es ese un Bentley de edición limitada mundial? Solo hay 10 en todo el mundo. Recuerdo que uno de ellos fue comprado por un misterioso magnate de Jiangchen por más de 100 millones el mes pasado. ¿Cómo podría estar aquí? ¿Cómo es siquiera posible? Él solo es un campesino. En el mejor de los casos, un simple profesor. ¿Cómo podría permitirse algo así? Es cierto. Solo soy un campesino que cultiva cordyceps. Sin embargo, suministro el 90% del mercado en Jiangchen. Hermano mayor, deja las bromas, de acuerdo. En esta aldea empobrecida de montaña, ¿qué clase de cordyceps podrían cultivar? Es Shuyuan. Después de todos estos años, todavía no has corregido tu series de superioridad. Como te criamos papá y yo. No te atrevas a quedarte ahí, a sermonearme desde tu superioridad moral, si me preguntas. Este coche es claramente solo algo que alquilaste para presumir. Si tienes agallas, muéstrame los papeles de registro. Es Shuyuan. No importa lo que diga ahora. No me creerás, ¿verdad? Obviamente. Un profesor de una aldea empobrecida de montaña. Un campesino mugriento de una aldea empobrecida de montaña. ¿De verdad crees que te creería? Solo un necio creería eso. Deja de insistir con el campo. ¿Qué tiene de malo el campo? Exacto. Si retrocedemos 3 generaciones. ¿Qué familia no era del campo? Si no fuera por nosotros, los campesinos. Ustedes, la gente de la ciudad. Se estarían muriendo de hambre. Bien dicho. Pero yo nací en la ciudad. Y eso simplemente me hace superior a ustedes, paletos. Shuyuan. ¿A dónde fue toda la educación que te dimos? ¿Es que acaso se la diste de comer a los perros? Deja de gastar saliva con ellos. Vámonos. ¿Quién te dio permiso para irte? Dey tanta ahí mismo. Parece que, si no te doy una lección hoy, nunca sabrás con quién te estás metiendo. Hoy voy a darte una lección. Si sigues forzando las cosas, puede que ni siquiera salgas vivo de esta aldea. No los dejarán ir. Duele. Siento lo de antes. No tengo mucha experiencia con esto. Déjame ser un poco más delicado. Sé delicado. No puedo aguantar mucho más. Entonces, ¿qué tal si probamos una posición diferente? Túmbate en la cama. De acuerdo. Duele. ¿Quién anda ahí? Soy yo. No vi nada. Sigan, sigan. ¿De qué estás hablando, mamá? ¿Qué están haciendo ustedes dos? La profe se lastimó la pierna. Le estoy aplicando medicina. Aplicando medicina. Pensé que estaban. ¿Pensaste que eras qué? Olvídalo. Conseguí algo de medicina en la clínica, y se la traje. La dejé sobre la mesa. Ustedes dos, sigan, sigan. Lo siento. No sabía que mi madre vendría. Debe de haber causado un malentendido. Está bien. Gracias por curarme la herida. No es nada. Además, solo te lastimaste, por culpa de mi madre. Por cierto, esa chica de hoy es tu hermana. Así es. ¿Cómo es que parecen? Enemigas acérrimas. Parece bastante hostil contigo. Está bien. Probablemente ella solo desea vivir una vida mejor que la mía. No tiene malas intenciones. Profe. No te preocupes. Mientras yo esté aquí, nadie se atreverá a intimidarte.
Sí. The film was translated and narrated by M Media. Señor jefe de la aldea. ¿A qué ha venido? Nuestra aldea no le da la bienvenida. Será mejor que se marche rápido. ¿Qué clase de actitud es esa? Estamos aquí porque tenemos un buen trato que discutir con usted. Un buen trato. Así es. Mi mujer y yo lo hemos vuelto a discutir y hemos decidido otorgar a su aldea una donación de 1 millón. Tome usted este dinero y haga lo que quiera con él. 1 millón. Así es. Pero sí tenemos un requisito. El proyecto del complejo turístico debe continuar. ¿Cree que 1 millón es suficiente para continuar con el proyecto del complejo turístico? Sigue soñando. Le digo, viejo, no rechace un brindis solo para que luego lo obliguen a beber, aunque el proyecto del complejo turístico esté planificado. ¿Cuánto dinero obtendrían realmente? Ustedes los aldeanos. Pero este millón es dinero contante y sonante, depositado directamente en la cuenta de la aldea. No crea que todo el mundo es como usted. Ya entiendo. ¿Crees que no es suficiente, verdad? ¿Qué te parece esto? Añadiremos otro millón para ti. 2 millones son suficientes. 2 millones. Es una cantidad significativa. ¿Cuántos años tendrían ustedes, los aldeanos, que cultivar para ganar tanto dinero? Además, jefe de la aldea, podemos ayudarle con una maniobra. Diremos que invertimos 1,5 millones y el medio millón restante irá para usted. ¿Qué quiere decir? ¿De verdad cree que a nuestra aldea le importan sus 1 o 2 millones? Déjate de tonterías, todo el mundo sabe que su aldea es una aldea empobrecida de montaña. Sus habitantes tendrían que cultivar durante varias vidas para ganar semejante suma de dinero. Señor jefe de la aldea, como dice el refrán, un hombre sabio se somete a las circunstancias. Imagine que toma ese medio millón y se va a la cabecera del condado a comprarse una casa con facilidad. ¿No sería eso mucho mejor? No es mejor que esta aldea de mala muerte. Snobs. 2 millones. Cada familia de nuestra aldea tiene esa cantidad. Profe, ya está aquí. Jinhao me pidió que viniera para hablar con usted sobre el proyecto del complejo turístico. No hace falta que me hable de eso. Yo no entiendo de estas cosas. Lo que usted considere mejor. Hágalo tal cual. ¿Cómo podríamos hacer eso? Usted es el jefe de la aldea. Aún necesitamos pedir su opinión. De lo contrario, no podremos comenzar la construcción. Shuyen lo sabía. La razón por la que el proyecto del complejo turístico fue suspendido es porque tú eres quien mueve los hilos, ¿verdad? ¿Acaso tienes el dinero? No permitas que termine convertido en una obra a medio terminar. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Déjame decirte algo. No eres más que una patética campesina analfabeta. Cuando se convierta en un desastre inacabado, ni siquiera tendrás un lugar donde llorar. Es así. Necesitas hacer que el jefe de la aldea vuelva a colaborar con nosotros de inmediato. En cuanto a lo que sucedió antes, estoy dispuesta a dejarlo pasar. Shuyuan es tu cerebro. Y aún no funciona correctamente. Acabas de llamarme campesino analfabeto. ¿Cómo iba a escucharme el jefe de la aldea? Es inútil que hable conmigo. Hable con él. ¿Qué ocurre? Fuiste tú quien provocó que el jefe de la aldea dejara de cooperar con nosotros. ¿Hay algún problema? ¿De verdad cree que es digno de trabajar con nuestra aldea? Cuide su tono. Planeo proveer a su aldea con 2 millones de financiación. ¿Tiene idea de lo que eso significa? Exacto. Así que debes lograr que el jefe de la aldea vuelva a colaborar con nosotros de inmediato. Si mi esposo y yo estamos de buen humor, esos 2 millones se les harán llegar. De lo contrario, pueden hacerse a la idea de cultivar la tierra el resto de sus vidas, cuando el proyecto del complejo turístico no puede desarrollarse. Está loco. Vámonos, señor jefe de la aldea. La reunión de la aldea sobre el proyecto del complejo turístico va a comenzar. Vámonos. Shuyen, veo que deliberadamente estás intentando sabotearme. Has perdido la cabeza. Yo saboteándote a ti. Sabes perfectamente que mi esposo y yo vinimos aquí, específicamente para el proyecto del complejo turístico, y tú provocaste deliberadamente la suspensión del proyecto. Si esto no es sabotaje, entonces ¿qué es? Deja de difamarme. No he estado involucrado en esto en absoluto. Esto no tiene nada que ver con Shuyen, con quien elegimos trabajar. Es asunto de nuestra aldea, ¿entendido? Así es. Nosotros pensamos que su carácter es demasiado pobre. Así que preferimos trabajar con la profe y el señor Jin. Por fin lo he comprendido. Tú eres quien está detrás de todo esto. Pero, ¿de dónde sacaste el dinero para invertir en el proyecto del complejo turístico? ¿Lo robaste de casa? Shuyuan, cuida tus palabras. ¿Quién robó el dinero? Me equivoco. Desarrollar un complejo turístico cuesta al menos decenas de millones. ¿De dónde ibas a sacar tanto dinero? Estoy segura de que lo robaste de casa. Deja de difamarme. El dinero para el proyecto del complejo turístico fue proporcionado en su totalidad por el Singes Jin. Ridículo.
Una simple profe. ¿Crees que una profe gana siquiera 1000 al mes? Y esperas que ellos dispongan de decenas de millones. Ahora, será mejor que se aparten y me entreguen el proyecto. De lo contrario, llamaré a papá ahora mismo. Espera. No dijo que ella era la hija de su niñera. Ya te lo explicaré más tarde. No es el proyecto la prioridad en este momento. No tengo tiempo que perder aquí con todos ustedes. ¿Crees que este dinero es robado? Entonces, está bien, es robado. Si estás tan seguro, ¿por qué no llamas a papá? Y lo confirmas. Vámonos. No me voy a mover. ¿Qué vas a hacer al respecto? Así que, ya que has admitido que ese dinero fue robado, eso significa que, en esencia, es mi dinero. Por lo tanto, este proyecto sigue perteneciéndome. Ya terminaste. No tienes vergüenza. ¿Crees que el dinero fue robado? Entonces ve e investígalo. Y si realmente lo fue, asumiré las consecuencias que consideren oportunas. ¿Quién sabe qué clase de trucos empleaste para conseguir que papá se confabulara contigo? Yo coludiendo con papá. No tengo paciencia para tus tonterías. Apártate de mi camino. No me voy a mover. ¿Qué piensan hacer? ¿Quién se atreve a intimidar a nuestra gente de la aldea Jiangjia? Fuera. ¿Quién se atreve a intimidar a los habitantes de la aldea Jiangjia? ¿Qué están haciendo? ¿A quién pretenden asustar con esos palos? Bajen eso ahora mismo. ¿Tienen idea de quiénes somos? No me importa quién sea usted. Sea quien sea, no importa. Pero aquí en la aldea Jiangjia, si se atreve a intimidar a la profe Jin o a la profe, se meterá en problemas sin importar quién crea que es. Así es, la profe y la profe Jin son las benefactoras de nuestra aldea. Intimidarlas es intimidarnos a nosotros. ¡Qué montón de campesinos analfabetos y retrógrados! Menudos benefactores. ¿Acaso no solo los ayudaron a cultivar y a ganar algo de calderilla? ¿Cuánto podría ser eso? Les daré 10,000 a cada uno. Ahora sáquenlos de aquí. Inmediatamente. 10,000. Intenta darle limosna a un mendigo. ¿Qué? No es suficiente. Son suficientes 20 o 30,000. Tenemos dinero de sobra. Fuera de nuestra aldea Jiangjia ahora mismo. Fuera. Fuera de nuestra aldea Jiangjia. Fuera, fuera. Fuera. ¿Qué debemos hacer? No sé. No se puede razonar con gente como esta. Les advierto a todos que estamos aquí para desarrollar un proyecto del complejo turístico. Una vez que esté construido, todos tendrán dinero que ganar. Somos sus verdaderos benefactores. ¿Qué desarrollo? Necesitamos que usted desarrolle algo. Exacto. Simplemente lárguese de aquí. De lo contrario, no nos culpe por ser groseros. ¡Qué sarta de simplones! Déjenme decirles la verdad. Soy el presidente del Grupo Liu de Jiangchen. ¿Quién aquí se atreve a ofenderme? El Grupo Liu. ¿Qué Grupo Liu? Nunca hemos oído hablar de ellos. Exacto. Fuera de nuestra aldea. Porque siquiera se molestan en hablar con estos campesinos. Se pasan los días, cara al suelo y al cielo. ¿Qué podrían saber ellos de la vida en la ciudad? Shuyin. Ha sido demasiado lejos. Papá siempre te favoreció cuando vivíamos allí, y ahora, te alías con este grupo. Para intimidarme. Favorecida. ¿No te parece ridículo que digas eso? ¿Acaso dices que me equivoco? Si no me hubiera resistido a venir a la aldea Jiangjia, la que estaría aquí atrapada cultivando sería yo. Mientras tú estarías viviendo a cuerpo de reina en Jiangchen. Papá tenía todo planeado para ti. ¿Qué tengo yo? Eres verdaderamente necia y ni siquiera lo sabes. Todo lo que tengo ahora es algo por lo que luché yo misma. Estás verde de envidia, celosa de que me vaya mejor que a ti. Envidiarte. ¿Qué hay que envidiar? Soy la futura joven señora de la familia Liu. Y ella es solo una profe rural. A la familia Liu. ¿Qué clase de familia de baja estofa es esa? ¿Quién te crees que eres, mocosa? Para hablar así de nuestra familia Liu, ¿quieres que llame a mi padre ahora mismo? Puedo hacer que su aldea entera desaparezca en un minuto. Ah, sí. Tan poderoso es tu padre, porque no he oído hablar de él. No me vengas con esas. Un paleto como tú, ¿cómo podrías saber siquiera sobre nuestros asuntos en la ciudad? Bien, entonces, en realidad iba a darle una oportunidad a tu padre. Pero parece que no será necesario. En serio. Por la forma en que hablas. ¿Realmente conoces a mi padre? ¿Vas a darle una oportunidad a mi padre? ¿Qué tipo de oportunidad? ¿Una oportunidad de ir a labrar al campo? Por supuesto. A partir de hoy, cancelen toda cooperación con la corporación Liu. Su actuación es de primera categoría. Papi. Hola, papá. Y de Ayuta, ¿cómo ha podido ofender al hombre más rico de Jiangchen? Papá, ¿cuál hombre más rico de Jiangchen? Acabo de recibir una llamada del secretario del magnate. Alguien de nuestra empresa lo ofendió. Te has metido en problemas últimamente. Papá, estás bromeando. He estado en la aldea por días. ¿Cómo podría el hombre más rico estar en una aldea? Tienes razón en eso.
Hasta donde yo sé, el hombre más rico de Jiangchen vive en el distrito de villas número 1 de Jiangchen. No podría estar en una aldea, mientras no seas tú. Buscaré a alguien que se encargue de esto. ¿Cómo avanza el proyecto del complejo turístico? Va bastante bien. Excepto que 2 personas nos han retrasado. Este proyecto del complejo turístico, no puede haber ningún error bajo ninguna circunstancia. Nuestra corporación Liu lo apuesta todo a esto. No te preocupes, papá, nada saldrá mal. Si no supiera con certeza que el magnate vive en la Villa No. 1, casi me habría creído tu actuación. La Villa No. 1. De hecho, poseo 5 o 6 unidades allí. Pero no me gusta mucho quedarme allí. La ciudad es demasiado ruidosa, no es tan tranquila como la aldea. Sabes muy bien cómo intentar engañarme. Shouyan. Mira el tipo de gente con la que pasas todo el día. Solo no permitas que alguien te estafe más adelante y vengas corriendo a casa a llorarle a tu padre. Tienes tanto tiempo libre, sería mejor que te preocuparas por ti misma. No tienes ni idea de cuál es la situación actual del grupo Liu. ¿Qué demonios estás balbuceando? Solo te molesta ver que me va mejor que a ti, mientras tú estás estancada todo el día con un grupo de paletos. Te mueres de envidia. Envidiarte a ti. No olvides que se suponía que debía ser yo quien se casara con la familia Liu. Simplemente no me interesaba, así que te lo pedí. Usted, Shouyan. Incluso si te casaras con la familia, yo no me casaría contigo. No puedo permitirme ningún error ahora mismo. Necesito mantener contenta a esta mujer corta de luces, para poder poner mis manos en el dinero. ¿Me has oído, Shouyan? No tienes la categoría necesaria para casarte en una familia adinerada. Solo perteneces al campo. Entonces, les deseo felicidad a ambos. Una larga y duradera. Y cuando llegue el momento, no digas que no te advertí. No me arrepentiré de nada. Mi destino es la alta sociedad. Mientras que tú jamás podrías casarte en una familia de dinero. Espera. ¿Exactamente cuánto dinero hace falta para ser considerado rico? 1.000 millones, supongo. ¿Por qué preguntas esto, paleta? Ni en 100 vidas podrías ganar tanto. Solo 1.000 millones. Pensé que ibas a decir 100.000 millones. Ese listón ni siquiera es tan alto. Campesina analfabeta. Te ha vuelto loca el trabajo agrícola. 1.000 millones. Eso no es calderilla. Dejen de mirarnos por encima del hombro. Profe Jin. Él es el hombre más adinerado de toda nuestra región. ¿Acaso sabes cuántos activos posee? Activos. ¿Qué clase de activos podría tener un agricultor? No es solo labrar la tierra y desgranar maíz. ¡Qué ignorancia! ¿Saben cuánta tierra ha arrendado el profe Jin? Tierras contratadas. ¿Qué valor tiene eso? Si nuestra familia Liu quisiera, en un santiamén, podríamos comprar todas las tierras de vuestra aldea Jiangjia. Es cierto, solo unos campesinos analfabetos como ustedes se preocuparían por una tierra tan carente de valor. Está bien. Entonces, ¿por qué no contratas todas mis tierras? Claro, solo dime cuánto. No es mucho, solo esta cantidad. 1 millón. Pensé que sería más. $100.000 millones. 100.000 millones. ¿Por qué no vas a robar un banco mejor? Además, por un terreno olvidado de la mano de Dios como el tuyo, ¿cómo podría valer tanto? Es que hay oro enterrado ahí o algo así. Hay oro, y jade, y piedras preciosas, y cordyceps. Oro. Jade. Cordyceps. Shouyan. Solo estás destinada a pasar tus días con estos presuntuosos campesinos. Deja de malgastar el aliento. Muévete ya. ¿Quién te crees que eres? ¿Crees que puedes decirme que me vaya así como así? No digo esto sin motivo. Has arruinado nuestro proyecto del complejo turístico. ¿Tienes idea de cuánto dinero va a perder mi familia por esto? Al menos 300 millones. 300 millones. Shouyan. ¿Acaso te sientes infeliz porque me case en una familia adinerada? Tienes que obligarme a vivir una vida de pobreza contigo. Te lo advierto. Encarrila este proyecto de inmediato, o no dejaré de recordártelo jamás. Solo soy una profe que acaba de llegar aquí. ¿Qué autoridad tendría yo para detener la cooperación? Esta cooperación no fue pausada por la profe. Fui yo quien la pausó. Además, la profe nunca ha envidiado a sus supuestas familias adineradas. Si ella quisiera casarse por dinero, podría hacerlo en cualquier momento. Exacto. El profe Jin es mucho más rico que todos ustedes. Y nunca nos mira por encima del hombro. Incluso nos ayuda a ganar dinero. Así es, ¿qué tiene de grandioso la gente de ciudad? Si no fuera porque nosotros, los residentes rurales, cultivamos, estarían pasando hambre.
que sarta de paletos analfabetos. La riqueza no consiste solo en tener unos cuantos acres de tierra o unas pocas decenas de maíz de yuanes, ya lo he dicho. 1.000 millones. ¿Acaso alguno de ustedes ha visto tanto dinero en su vida? En nuestra aldea de Jiangxia hay varias personas con un patrimonio neto superior a 100 millones. Bien. Hablar con ustedes, pobres miserables, es una absoluta pérdida de tiempo. Se pasan el día soñando despiertos. Este es el presidente del grupo Willow. ¿Qué? El hombre más rico de la provincia vecina, el grupo Willow. Así es. ¿Por qué estaría él aquí? Sé que debe haber oído que estabas desarrollando un proyecto del complejo turístico, así que vino aquí específicamente a discutir una cooperación contigo. Eso es posible. Una vez que establezcamos una buena relación con el grupo Willow, entonces nuestra corporación Liu podría al menos duplicar su alcance industrial. El doble. Hola, jefe. Soy el presidente de la corporación Liu. Mi nombre es Liu Jing. Te conozco. No está aquí para verme. Estoy aquí para verlo a él. Hola, profe Jing. Soy Ma Willow. Hola. Espera. No ha venido a ver a mi marido, Liu Jin. Estás bromeando. Conduje 200 kilómetros para llegar aquí. Solo para conocer al profe Jin. ¿Realmente crees que cometí un error? No ha venido por el proyecto del complejo turístico. Sí, vine a ver al profe Jin para discutir la inversión en el proyecto del complejo turístico. Estoy muy satisfecho con la propuesta del profe Jin. No solo reduce los costes significativamente, sino que también aumentará la visibilidad de nuestra marca. Por lo tanto, he decidido invertir en el proyecto del complejo turístico. 1.000 millones. El profe Jin es, ciertamente, un hombre exitoso. Hizo una especie de PPP. Y logró conseguir inversión. Eso se llama PPT, que sepas. 1.000 millones. Espera. Debe de haber un error. Este proyecto del complejo turístico, mi marido fue el primero en descubrirlo. Si quiere invertir, debería invertir en nosotros. ¿Por qué iba a invertir en esa profe rural? ¿Por qué tendría que escucharte sobre con quién cooperar? Señor Ma, no le preste atención a ella. Ella no entiende nada. Escúchame. ¿Quién te crees que eres? ¿Por qué debería escucharte? Señor Ma, vayamos a casa y hablemos. Está bien. Por favor, pase por aquí. ¿Por qué motivo? Es Ma Willow un idiota. Ha invertido nada menos que en una docente voluntaria. Yo tampoco sé de eso. Dado que el proyecto del complejo turístico ha fracasado, tengo otros proyectos en mente. Puedo ganar al menos 1.000 millones con ellos. De verdad. No me estás mintiendo, ¿verdad? Escúchame. No puedo perder contra Shu Jin. Por supuesto que es verdad. Es solo que ando un poco corto de capital ahora mismo. Shuiwan, ¿crees que podrías prestarme algo? En cuanto los fondos de mi familia vuelvan a circular, te lo devolveré con intereses. ¿Cuánto necesitas? He hecho un cálculo aproximado. Harán falta unos 300 millones. Pero en mi cuenta, solo hay 200 millones ahora mismo, así que todavía me faltan 100 millones. 100 millones. ¿De dónde esperas que saque esa cantidad de dinero para ti? No los tiene tu familia. Lo tenemos, pero mi padre dijo que el dinero debe repartirse a partes iguales con mi hermana. Una vez dividido, solo me quedarán 60 o 70 millones. Shuiwan, escúchame. Deberías encontrar la manera de que la parte de tu hermana se transfiera a tu nombre. Una vez que mi capital fluya de vuelta, te lo daré todo, ¿no es así? Pero esto. Shuiwan, si tu hermana y ese grupo de campesinos logran que el proyecto del complejo sea un éxito, el dinero que ganarán será de al menos 300 millones. Para entonces, cuando tu padre se dé cuenta de que ella es más capaz que tú,
¿Crees que tu parte de la herencia no se la darán a tu hermana? Tienes razón, querido. Este dinero no puede caer en manos de mi hermana bajo ningún concepto. Espera, voy a hablar con mi padre ahora mismo. No sé. ¿Qué hice mal? Al crecer, siempre dejé que mi hermana tuviera lo que quisiera. Sin embargo, al final, este es el resultado que obtengo. Ni siquiera un cuenco de agua puede estar siempre equilibrado. Mucho menos las personas. Está bien. De ahora en adelante, yo te protegeré. Jin Hao. ¿Podrías abrazarme? Beba algo conmigo. Estoy de mal humor. Está bien. Shuiwan, ha llegado ya el dinero. Mira, The film was Aquí está, translated 150 and millones. narrated De by verdad. Media. eso es fantástico. Entonces, dámelo rápido. Voy a invertirlo de inmediato. Shuiwan, ya que ahora somos familia. Mi dinero es tu dinero, no es así. ¿Verdad? Además, una vez que todo esto se resuelva, te daré 300 millones. 300 millones. ¿Hablas en serio? Sí, Toma, mi esposa es la mejor. 300 millones. Descansa temprano. Jin Hao. Es Shuyin. Usted. ¿Qué? En la lista negra. Padre, ¿qué sucede? ¿A qué te refieres con estar en una lista negra? Se acabó. La empresa de nuestra familia ha sido incluida en la lista negra. Ofendimos al hombre más rico de Jiangchen. El hombre más rico de Jiangchen nos va a incluir en una lista negra. Padre. Todo está bien. Ese Liu Jin está invirtiendo últimamente, y le entregué todo nuestro dinero. Cuando llegue el momento, nos devolverá todo con intereses. ¿Qué? ¿Le dio todo el dinero a Liu Jin? Sí. Papá. ¿Cómo te atreves a golpearme? La familia Liu también está en la lista negra. ¿Qué? Esto. La familia Liu también ha sido incluida en la lista negra. Se lo pregunto a usted. ¿Ha ofendido recientemente a alguien llamado Jin Hao? Jin Hao. Él no es solo un profe rural. Está diciendo tonterías. Es el hombre más rico de Jiangchen. ¿Qué? ¿Por qué estás aquí?
Ha venido a buscarme. Es Shuyin. Papá sabe que se equivocó. Todo lo anterior fue culpa mía. Mírenos. Su hermana y yo estamos actualmente desesperados. Simplemente pídale a su novio que nos deje en paz. Así es, hermana. Liu Jin nos estafó hasta el último centavo. Estamos completamente arruinados. Hasta han embargado la villa. No podrías acogernos. Ahora se acuerda de mí. Usted fue quien insistió en cortar los lazos conmigo en primer lugar. Y ahora viene a buscarme. Yo solo lo dije en un momento de arrebato, ¿verdad? Además, la he criado todos estos años, como ha podido. No me diga que es una ingrata. Exacto, hermana. No puedes abandonar tu conciencia bajo ninguna circunstancia. Si yo terminara en una situación así, alguno de ustedes se preocuparía por mí. Ya hemos cortado los lazos. Si no hay nada más, debería marcharse. No, ¿yo? Por favor, váyanse los dos. De lo contrario, no seré tan educado. No, espera. Padre. Profe. No les hagas caso. A partir de ahora, nadie volverá a intimidarte. ¿Qué hora cree que es? Y todavía me llama profe. The film was translated Entonces. and narrated by M Media. Mamá, Mozalbete. Sé exactamente qué tramaban tú y la profe ayer. No creas que no lo sé. Si te atreves a no asumir tu responsabilidad, atente a las consecuencias. yo no estoy evadiendo mi responsabilidad. Entonces, ¿cómo debería llamarme ahora? Entonces te llamaré de esposa. De ninguna manera. Ni siquiera he aceptado casarme con usted todavía. Además, una propuesta requiere un anillo, ¿no es así? Exactamente, exactamente. ¿Cómo llaman a eso las mujeres jóvenes? Bien. Sentido del ritual. No puedes hacer un trabajo superficial. No hay ningún problema. ¿De qué tamaño quieres el anillo? Subiré a la montaña trasera en un momento para ver qué encuentro. 100 quilates serían suficientes. Basta. Solo estoy bromeando. Vamos a clase. Muy bien.